Cuando los negros africanos fueron cazados en las llanuras del África, los componentes materiales de su cultura se quedaron atrás en sus poblaciones de origen. Trajeron consigo muchos elementos de la misma, que fueron gradualmente adaptándose a los nuevos entornos, donde con los años se fueron asimilando a otros aspectos materiales traídos de África. La comunidad guarda dos hechos en la memoria colectiva, que tienen todos evidencias materiales. El primero hace referencia a la existencia de túneles que salen de la iglesia y pasan por debajo de las casas. El segundo, a una maldición que pesa sobre el pueblo. En el borde de la loma, donde se asienta la plaza principal, hay unos basamentos que no parecen obra natural, sino construidos con argamasa. Corren del norte a sur, del lado oriental de la iglesia. A su vez, la iglesia parece haber sido edificada sobre un macizo de roca, que es visible en la parte posterior del inmueble. En esa cara este de la iglesia, se presume que están los túneles de Amapa. Cuando hubo el incendio, se quemó la pochota, que estaba junto a la iglesia. Estuvo ardiendo varios días. El fuego se metió por debajo de la iglesia y fue a recalar allá por el basurero de mi patio. Se quemó un árbol de mi patio. Allí está la entrada de la cueva, que es grande, como así de ancha. Ahora ya está tapada por tanta basura. Pero dicen que lo hicieron los negros para escaparse cuando los atacaban. Cuando era chamaco, andaba yo persiguiendo un conejo y se metió al hoyo, y yo me metí a seguirlo y me topé con un fierro. Lo saqué y era un arma ya toda oxidada. Ahí guardaban las armas. Por eso es que hay muchos túneles por aquí. Hay muchos hoyos donde la iglesia, y por aquí pasa uno. Yo pisé en falso y me ganó la curiosidad. Me puse el oído a la tierra y se oía que algo zumbaba abajo. Entonces metí el machete ahí y se fue el machete ahora sí que hasta abajo. Y agarré miedo y empezamos a tapar con hierbas. Ya después mi papá dijo: no, hijos, por aquí pasa el lindero de la iglesia, por donde se escondía la gente por un hoyo y salían por otro, como las arietas que buscan su nido. Los momentos más álgidos de la guerra cristera en Veracruz comenzaron en 1927, cuando desde Chacaltianguis y Cosamaloapan se levantaron los primeros insurrectos en contra de los signos anticleriales del gobernador Tejeda. Desde Tustepec se enviaron 800 hombres para pacificar los municipios de la Cuenca Baja, que amenazaban con secundar al Bajío bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Pero el movimiento no se detuvo. Ya para 1931, la confrontación entre la iglesia y el gobierno veracruzano llegaba a su punto de máxima oposición, con el decreto 197 llamado Ley Tejeda, que reducía el número de sacerdotes y obligaba a los existentes a la confinación de sus parroquias. Del lado oaxaqueño, la situación era menos tensa, entregadas las iglesias a un grupo de notables de cada pueblo, quienes actuaban como custodios de los bienes eclesiásticos y permitidas las casas de oración, donde los curas oficiaban los servicios religiosos. Los sacerdotes en Oaxaca se movían con una libertad que no gozaban sus contrapartes veracruzanas. En Tustepec incluso tuvieron lugar las fiestas del Cristo Negro en aquellos años, pero los clérigos debían andarse con pies de plomo, y eso fue lo que no entendió aquel sacerdote, quien al insistir en el ejercicio del culto abierto fue sacrificado por manos desconocidas en la propia población de Amapa. Nunca se supo si fueron los lugareños o los esbirros del gobernador Tejeda. Cuentan las consejas populares que el sacerdote, antes de morir, maldijo al pueblo, y desde entonces Amapa sufrió el mayor despoblamiento de su historia. Como consecuencia, la pobreza y el abandono tomaron carta de naturalización en la comunidad. El pueblo levantó en el panteón comunitario la tumba más prominente de aquellos años, sin nombre y sin fecha, como queriendo olvidar aquel suceso. Ahí permanece como mudo, testigo de los hechos.